cordial saludo a nuestra audiencia en este primer miércoles del mes de agosto. Escuchemos en español la lectura de un del libro pasaje del Éxodo. El Señor pronunció estas palabras: No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Palabra de Dios. Pues escuchemos lo que nos quiere decir esta mañana, continuando con los mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hemos escuchado el primer mandamiento del Decálogo: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y está bien detenerse un poco sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad y aparece siempre en primeras páginas. El mandamiento prohíbe hacerse ídolos o imágenes de cualquier tipo de realidad. Todo, en efecto, puede ser usado como ídolo. Estamos hablando de una tendencia humana que no ahorra ni a creyentes ni a ateos. Por ejemplo, nosotros cristianos podemos preguntarnos: ¿cuál es realmente mi Dios? ¿Es el amor uno y trino? ¿O es mi imagen, mi éxito personal, quizás dentro de la iglesia? La idolatría no concierne solamente a los falsos cultos del paganismo. Permanece como una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. ¿Y qué es un Dios en el plano existencial? El Dios de todos los días. Nuestro Dios. Dios es el que está en el centro de la propia vida, y de él depende lo que se hace y lo que se piensa. Se puede crecer en una familia nominalmente cristiana, pero centrada en realidad sobre puntos de referencia extraños al Evangelio. El ser humano no vive sin centrarse en algo. Entonces, por ejemplo, el mundo ofrece el supermercado de los ídolos, que pueden ser imágenes, objetos, ideas, roles. Por ejemplo, la oración. Nosotros tenemos que rezar a Dios, nuestro Padre. Yo me recuerdo que una vez había ido a una parroquia en otra diócesis para celebrar una misa, y después tenía que confirmar en otra parroquia, que daba 1 kilómetro una de otra. Entonces he ido caminando. He atravesado un hermoso parque, pero en aquel parque había más de 50, no he logrado contarlos todos, mesas pequeñas con 2 sillas. Y la gente sentada uno delante del otro. ¿Y qué hacían? El tarot. Iban ahí a pregar, entre comillas, a rezar, entre comillas, a los ídolos. En vez de rezar a Dios, que es providencia en el futuro, iban ahí para que le echaran las cartas y podían ver el futuro. Esta es una idolatría de nuestros tiempos. Y os pregunto: ¿cuántos de vosotros habéis ido
a que os echaran las cartas para ver el futuro. ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, habéis ido porque os lean las manos y vean el futuro en vez de rezar al Señor? Esta es la diferencia. El Señor está vivo. Los otros son ídolos, idolatrías que no sirven. ¿Cómo se desarrolla una idolatría? El mandamiento describe fases. No te harás ídolos ni imágenes. No te postrarás delante de ellos y no los servirás. La palabra ídolo en griego deriva del verbo vedere. Un ídolo, ver. Un ídolo es una visión que tiende a convertirse en una fijación, en una obsesión. El ídolo es en realidad una proyección de sí mismo en los objetos o en los proyectos. De esta dinámica se sirve, por ejemplo, la publicidad. No veo el objeto en sí mismo, pero percibo aquel coche, aquel smartphone, aquel rol u otras cosas como un medio para realizarme y responder a mis necesidades esenciales. Y lo busco, hablo de ello. Pienso en la idea de poseer aquel objeto, de realizar aquel proyecto. Llegar a aquella posición parece un camino maravilloso para la felicidad, una torre para alcanzar el cielo, y todo se convierte en algo funcional referido a esa meta. Entonces entra en la segunda fase. No te postrarás delante de ellos. Los ídolos exigen un culto, rituales, y a ellos, delante de ellos se arrodilla y se sacrifica todo. En la antigüedad se hacían sacrificios humanos a los ídolos, pero también hoy, por la carrera se sacrifican los hijos, descuidándolos o sencillamente no generándolos. La belleza pide sacrificios humanos. ¿Cuántas horas delante del espejo? Alguna persona, alguna mujer gasta para maquillarse. Y esto es una idolatría también. No está mal maquillarse, no para convertirse en una diosa. La belleza pide sacrificios humanos. O simplemente la fama pide la inmolación de sí mismo, de la propia inocencia y autenticidad. Los ídolos piden sangre. El dinero roba la vida y el placer lleva a la soledad. Las estructuras económicas sacrifican vidas humanas para útiles mayores. A mucha gente sin trabajo, porque los emprendedores de aquella empresa, de aquella fábrica, han resuelto dejar de contratar gente para ganar más dinero. El ídolo del dinero. Se vive en la hipocresía, haciendo y diciendo lo que los demás esperan, para que el Dios de la propia afirmación, porque el Dios de la propia afirmación lo impone, y se arruinan vidas, se destruyen familias y se abandonan jóvenes en manos de modelos destructivos con tal de aumentar los beneficios, las ganancias. La droga es un ídolo. ¿Y cuántos jóvenes arruinan la salud, incluso la vida, adorando estos ídolos de la droga? Aquí llega el tercer y más trágico estadio. Y no los servirás.
Los ídolos esclavizan, prometen felicidad, pero no la dan. Y nos encontramos a vivir por aquella cosa o por aquella visión, cogidos en un vértice autodestructivo, en la espera de un resultado que no llega nunca. Queridos hermanos y hermanas, los ídolos prometen vida, pero en realidad la quitan. El Dios verdadero no pide la vida, sino que la da, la regala. El Dios verdadero no ofrece una proyección de nuestro éxito, sino que nos enseña a amar. El Dios verdadero no pide hijos, sino que da a su Hijo por nosotros. Los ídolos proyectan hipótesis futuras y hacen despreciar el presente. El Dios verdadero enseña a vivir en la realidad de cada día. Concreto. No con la ilusión en el futuro. Hoy y mañana y pasado mañana caminando hacia el futuro. La concretización del Dios verdadero contra la liquidez de los ídolos. Yo os invito a pensar hoy. ¿Cuántos ídolos tengo? ¿O cuál es mi ídolo preferido? Porque reconocer las propias idolatrías es un comienzo de gracia, que nos pone sobre el camino del amor. En efecto, el amor es incompatible con la idolatría. Si algo se convierte en absoluto intocable, entonces es más importante que un cónyuge, un hijo o de una amistad. El apego a un objeto, a una idea, nos hace ciegos al amor para ir detrás de un ídolo. Podemos incluso renegar del padre, de la madre, del esposo, la familia, las cosas más queridas. El apego a un objeto, a una idea, nos vuelve ciegos al amor. Llevad esto en el corazón. Los ídolos nos roban el amor. Los ídolos nos vuelven ciegos al amor. Para amar de verdad es necesario ser libres de los ídolos. ¿Cuál es mi ídolo? Tóglielo e bútalo dalla finestra. Quítalo y tíralo por la ventana. Gracias. Y ahora, nuestro grupo, el grupo de lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el primer mandamiento del Decálogo, que dice «No tendrás otros dioses frente a mí», nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade: «No te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto». El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos.
La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades y por tanto se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias, ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues y gracias también a nuestros telespectadores por acompañarnos esta mañana. Nuestra próxima cita el día domingo con el Ángelus. Buenos días y muchas gracias.